Madre exigente me pide vender mi propiedad para pagar la universidad de su hija. Esto fue lo que pasó cuando me negué. Soy un propietario de 34 años con varias casas en mi ciudad natal. Un éxito que nació de años de trabajo arduo, inversiones inteligentes y sacrificios. Mi crianza fue modesta. Mis padres eran trabajadores de clase obrera que se esforzaban incansablemente para darnos a mis hermanos y a mí una vida cómoda. Soñaban con ser dueños de su casa, una meta que siempre parecía estar fuera de su alcance. Sus luchas encendieron mi ambición de crear una vida mejor para mí y mi familia. Durante la universidad, conocí a mi esposa, quien también provenía de un entorno difícil, criada por una madre soltera que trabajaba en varios empleos. Entendía la importancia de la responsabilidad financiera. Juntos compartíamos la visión de superar nuestras dificultades para ofrecer estabilidad a nuestros futuros hijos. Trabajamos incansablemente, comprando y remodelando casas, ahorrando diligentemente e invirtiendo sabiamente, hasta que finalmente poseímos varias propiedades. Cada una representaba nuestro esfuerzo y compromiso con un futuro mejor. Ahora, como orgulloso padre de un hijo y una hija, estas propiedades son más que simples inversiones. Simbolizan nuestra dedicación a garantizar un futuro seguro para nuestros hijos. Pero todo cambió cuando me encontré con una inquilina exigente llamada Emily, 40 años. Ella había estado rentando una cómoda casa de 3 habitaciones que compré antes de casarme con mi esposa, ubicada en una zona privilegiada cerca de la preparatoria de su hija. La propiedad había sido una inversión significativa para mí. Emily, una madre soltera abandonada por su esposo poco después del nacimiento de su hija, había sido una inquilina confiable. Consciente de su situación, le ofrecí una renta subsidiada para ayudarla a costear la casa. A lo largo de los años, nunca le subí la renta, manteniendo una relación amistosa de propietario-inquilino. Recientemente, la hija de Emily, Lily, una estudiante de último año de preparatoria, fue aceptada en una prestigiosa universidad fuera del estado. Aunque fue un gran logro, los costos eran exorbitantes y su beca apenas cubría el 10% de la matrícula. Al conocer los obstáculos financieros de la educación superior, pude ver que Emily estaba abrumada. Un día, Emily me pidió que nos reuniéramos. Supuse que era sobre algún problema de mantenimiento, pero pronto me sorprendió. Expresó su gratitud por mi amabilidad con respecto a la renta y luego reveló su deseo desesperado de que Lily asistiera a su universidad soñada. Después de revisar los costos, se dio cuenta de que no podía hacerlo sola, incluso después de buscar ayuda financiera, solicitar becas y conseguir un empleo de medio tiempo. Asentí con simpatía, esperando que me pidiera un aplazamiento en el pago del alquiler, lo cual sería una petición comprensible. Pero entonces Emily hizo una solicitud asombrosa. Quería que vendiera la propiedad en la que vivía. La miré incrédulo mientras explicaba que venderla proporcionaría los fondos para la educación de su hija. ¿Estás hablando en serio?, respondí, luchando por comprender su demanda. ¿Quieres que venda mi propiedad para pagar la universidad de tu hija? Los ojos de Emily me suplicaban mientras insistía en que era su única esperanza. Incluso había tasado la propiedad y creía que su venta cubriría todos los gastos de Lily. No podía creer lo que estaba escuchando. Vender mi propiedad no era una opción, especialmente para que la hija de otra persona asistiera a una universidad de élite. Le recordé a Emily que la casa significaba mucho para mí y que no la vendería por capricho. Ella sugirió que podría prestarle el dinero en su lugar, con la promesa de Lily de pagarme después de graduarse. Aunque entendía el valor de la educación, no podía considerar una solicitud tan desmesurada. Le expliqué calmadamente que la propiedad era esencial para mi sustento y que la matrícula de su hija no debería ser mi responsabilidad. Le sugerí que buscara ayuda de su familia o que considerara una opción más asequible para la educación de Lily, pero Emily continuó insistiendo, afirmando que yo era el único que podía ayudarla. Al darme cuenta de que la conversación no llegaría a ninguna parte, me fui, pidiéndole que no volviera a mencionar el tema. Esperaba que viera lo absurdo de su solicitud, pero en las semanas siguientes, se volvió cada vez más insistente. Con la universidad acercándose, Emily comenzó a suplicarme diariamente que vendiera mi propiedad e incluso dejó de pagar el alquiler en protesta. Nuestra relación, antes amigable, se deterioró, ya que estaba convencida de que mi negativa era egoísta y ponía en peligro el futuro de su hija. Mientras tanto, estaba perdiendo ingresos debido a su huelga de alquiler. Le advertí a Emily que tendría que tomar acciones legales, pero ella se mantuvo firme, creyendo que sus demandas estaban justificadas. La situación empeoró cuando Emily comenzó a involucrar a otras personas en su causa. Compartió su historia con amigos y vecinos, pintándome como un propietario insensible que se negaba a apoyar a una madre soltera y sus sueños. Afirmó que yo era rico y que no quería ayudar. Pronto,
La simpatía por su situación se extendió por el vecindario y circularon rumores de que yo era el villano en esta narrativa. Sintiéndome acorralado en mi propia comunidad, mi esposa decidió intervenir. Se acercó a Emily para tener una conversación tranquila, con la esperanza de resolver el conflicto que se estaba intensificando. Sin embargo, cuando se encontraron, Emily lanzó otra diatriba, insistiendo en que yo tenía los medios para vender la propiedad, lo cual aún creía que era la única manera de asegurar el futuro de su hija. Los esfuerzos sinceros de mi esposa por razonar con Emily fueron recibidos con una convicción inquebrantable. Emily insistía en que teníamos los medios para financiar la educación universitaria de su hija y nos acusaba de ser egoístas. La conversación cayó en un ciclo repetitivo, con Emily presionando persistentemente a mi esposa para que me convenciera de cumplir con sus demandas. Sus publicaciones en redes sociales me retrataban como un propietario insensible y rico, que no quería ayudar a una joven a cumplir sus sueños, lo cual tuvo un impacto considerable en nuestros vecinos y en la comunidad local. Algunos vecinos, antes amistosos con nosotros, comenzaron a mirarnos con escepticismo. Empezaron a creer que tenía la capacidad financiera para aliviar las cargas de su hija, pero que no lo hacía por avaricia. Otros, conscientes de mi historia, mi esfuerzo y la realidad de mi situación, compartían mi perspectiva y estaban igualmente horrorizados por la atrevida demanda de Emily de que yo financiara los estudios de su hija. Me recordaron la importancia de proteger mi propiedad y mantener el legado por el que tanto había trabajado. A medida que la comunidad se dividía más, la simpatía comenzó a inclinarse hacia Emily. A pesar de la creciente presión, me mantuve firme en mi decisión de proteger mi propiedad. Había invertido años de trabajo duro y sacrificio en ella, y no pensaba desprenderme de ella tan fácilmente. Mientras tanto, Emily continuó avivando las llamas del descontento, acusándome de no tener empatía y de explotarla al permitirle vivir en mi propiedad sin pagar renta. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron cada vez más intensas, compartiendo historias sobre la determinación de su hija y los sacrificios que había hecho para prepararse para la universidad. La situación pasó de ser una disputa privada a convertirse en un espectáculo público, afectando también a mi familia. Mis hijos comenzaron a sufrir acoso en la escuela, donde sus compañeros repetían las afirmaciones falsas que habían escuchado en línea. Fue desgarrador verlos angustiados por las consecuencias de esta situación. En ese momento, decidí que era hora de tomar medidas. Me había mantenido en silencio, esperando que Emily cediera, pero ahora que mis hijos estaban siendo afectados, sabía que tenía que aclarar la situación. Me puse en contacto con un abogado especializado en disputas de propiedad y conflictos entre propietarios e inquilinos. Rápidamente redactamos una carta de cese y desistimiento para detener las acciones difamatorias de Emily y proteger mi reputación en la comunidad. Mi abogado me informó que esta carta sería el primer paso en nuestra batalla legal, y que si Emily no retrocedía, llevaríamos el asunto a los tribunales. Cuando Emily recibió la carta, quedó visiblemente sorprendida. Intentó contactarme por teléfono, pero decidí no responder. En cambio, me envió un mensaje de texto, expresando su deseo de hablar sobre la situación antes de que escalara aún más, alegando que todo había sido un malentendido. En respuesta, le informé de mi intención de llevarla a los tribunales y le advertí que se preparara porque se arrepentiría de haber intentado manipularme. Sabía que esta sería una lucha difícil. Esta mujer era implacable en su insistencia de que yo debía pagar la matrícula de su hija, y estaba dañando la reputación de mi familia en la comunidad y en línea. Mi abogado estaba preparando nuestro caso para el juicio, recopilando todas las acusaciones falsas y el daño que Emily nos había causado en los últimos meses. Cuando algunos familiares se enteraron de mi decisión de llevarla a los tribunales, sugirieron que considerara su situación, ya que era una madre soltera tratando de hacer lo mejor para su hija. Entonces, Reddit. Soy el idiota por negarme a vender mi propiedad para pagar los estudios universitarios de la hija de esta madre exigente y, en su lugar, llevarla a los tribunales. Actualización 1 Emily respondió a nuestra acción legal con su propia carta, llena de amenazas y más difamaciones. Me acusó de cobrarle un alquiler elevado a pesar de conocer su situación financiera, lo cual, según ella, le hacía imposible ahorrar para la educación de su hija. No podía creer hasta dónde llegaría para mentir y manipular solo para conseguir lo que quería. Sus acusaciones eran infundadas, y era frustrante verla hacerse la víctima después de que ya le había ofrecido una renta subsidiada. Era evidente que estaba tratando de distorsionar la narrativa a su favor, y no iba a permitir que eso sucediera. Emily no mostraba señales de retroceder. Mi abogado, Matthew, me aseguró que teníamos un caso sólido, dada la falta de fundamento en sus afirmaciones. Sin embargo, también me advirtió que el proceso legal sería largo y agotador.
Nunca tuve la intención de que esta situación escalara a una batalla legal, especialmente con alguien que alguna vez fue mi inquilina, pero a veces, uno debe mantenerse firme para proteger lo que es suyo. Emily podría tener sus razones, pero no puedo permitir que me presione para vender mi propiedad. El futuro de mi familia está en juego, y estoy decidido a ver esto hasta el final, sin importar cuán desafiante sea. Les mantendré informados sobre el progreso de los procedimientos legales. Actualización 2 desde mi última actualización. Los procedimientos legales han comenzado oficialmente. La anticipación antes de la fecha del juicio fue exasperante, y la sala del tribunal estaba llena de tensión mientras ambas partes presentaban sus argumentos y pruebas. Emily, flanqueada por su abogado, se retrató como una madre luchadora decidida a asegurar el futuro de su hija. Su abogado pintó un vívido cuadro de dificultades financieras, enfatizando cómo mi propiedad era su último recurso para cumplir los sueños de su hija de asistir a esa prestigiosa universidad fuera del estado. El testimonio de Emily fue emotivo, con lágrimas en los ojos mientras relataba los sacrificios que había hecho como madre soltera, las largas horas de trabajo y su inquebrantable compromiso con el éxito de su hija. Detalló sus búsquedas de empleo y las numerosas solicitudes de becas, posicionándose como una madre que no dejó piedra sin mover. Durante todo el juicio, el abogado de Emily me caracterizó implacablemente como un propietario rico y poco compasivo, que priorizaba las ganancias sobre los sueños de una joven al cobrarle un alquiler alto. Pero el giro más impactante llegó cuando Emily presentó a un testigo, un amigo de la familia, quien afirmó haber escuchado una conversación entre Emily y yo, donde supuestamente le prometí vender la propiedad para financiar la educación de su hija. Me senté en estado de shock mientras esta flagrante mentira se desarrollaba en la sala del tribunal. Mi abogado, Matthew, inmediatamente impugnó esta afirmación, alegando que nunca había ocurrido tal conversación. Adoptó un enfoque metódico para desacreditar el testimonio del testigo. Matthew lo sometió a un interrogatorio minucioso, haciéndole una serie de preguntas detalladas para establecer la credibilidad del testigo. Le preguntó sobre la fecha, hora y lugar de la supuesta conversación, con el objetivo de exponer inconsistencias o vacíos en su relato. El testigo tuvo dificultades para proporcionar respuestas coherentes, y sin ninguna prueba concreta, como mensajes de texto o correos electrónicos. Su testimonio comenzó a desmoronarse bajo el escrutinio. Para socavar aún más el caso de Emily, Matthew presentó pruebas que contradecían directamente sus afirmaciones, mostrando registros de mensajes de texto y correos electrónicos que intercambiamos durante el supuesto periodo en el que se hizo la promesa. Estos mensajes demostraban claramente que nunca se había discutido el tema de vender la propiedad para financiar la educación de su hija. Quedaba claro que era Emily quien me estaba forzando a considerar vender mi propiedad para prestarle dinero. Además, un vecino que vivía al lado de la propiedad de Emily testificó que ella estaba pagando menos renta que todos los otros inquilinos de la zona. Mi abogado presentó recibos de otros inquilinos para respaldar esta afirmación. Matthew argumentó que la falta de cualquier comunicación escrita o electrónica sobre la supuesta promesa, combinada con el testimonio del vecino, generaba dudas significativas sobre el relato del amigo de la familia, lo que lo hacía poco fiable como prueba concreta. Luego nos enfocamos en demostrar que Emily había hecho un gran esfuerzo intencionalmente para difamar mi reputación en las redes sociales, lo que resultó en el acoso hacia mis hijos. Mi abogado presentó un registro completo de las publicaciones y mensajes de Emily, donde me retrataba como un propietario insensible y sin corazón que se negaba a apoyar los sueños de su hija. Estas publicaciones estaban llenas de apelaciones emocionales y mentiras diseñadas para ganar la simpatía de la comunidad. Enfatizamos que estas publicaciones estaban hechas para crear una narrativa que la presentaba como una madre luchadora, desesperada por asegurar el futuro de su hija, mientras que, en realidad, estaba tratando de manipularme emocionalmente para que vendiera mi propiedad. Matthew también presentó capturas de pantalla de comentarios en redes sociales y mensajes directos de personas que interactuaban con las publicaciones de Emily. Algunos miembros de la comunidad habían formado opiniones negativas sobre mí basándose en la información engañosa que ella compartía. Los comentarios variaban desde expresiones de simpatía por la difícil situación de Emily hasta acusaciones directas de que yo estaba explotando su situación. Además de las pruebas en redes sociales, presentamos testimonios de mis hijos, quienes habían sufrido acoso en la escuela debido a las publicaciones de Emily. Describieron cómo sus compañeros repetían las afirmaciones falsas que habían visto en línea sobre su padre, lo que provocó insultos y acoso. Mi abogado argumentó de manera efectiva que existía una conexión directa entre las falsas acusaciones de Emily en las redes sociales y el acoso que mis hijos habían sufrido. La narrativa intencionadamente engañosa que ella había construido no solo había dañado mi reputación, sino que también había afectado directamente el bienestar de mi familia.
Esta presentación de pruebas destacó cómo las acciones de Emily en las redes sociales provocaron consecuencias reales para mis hijos. A medida que avanzaban los procedimientos legales, me sentía cada vez más seguro de que prevalecería la justicia. Las pruebas presentadas hasta el momento revelaban la verdad y exponían las falsas acusaciones de Emily contra mí. Creía que el tribunal vería a través de su manipulación y aseguraría un resultado justo. Actualización 3, ganamos, El último mes fue una experiencia agotadora, llena de giros inesperados. Mi abogado continuó presentando pruebas y testimonios, dejando cada vez más claro que las afirmaciones de Emily carecían de fundamento. Su intento de manipular la situación al presentar a un amigo de la familia que testificó falsamente sobre una promesa que nunca hice se desmoronó bajo escrutinio. La falta de pruebas concretas y las inconsistencias en el relato del testigo socavaron gravemente la validez de sus afirmaciones. Después de un examen exhaustivo de todas las pruebas y testimonios, el juez finalmente anunció el veredicto, fallando a mi favor. Este fallo fue un gran alivio, confirmando que el juez había visto a través de todas las acusaciones infundadas. Emily fue declarada culpable de difamación y se le ordenó pagar daños por el perjuicio que había causado a mi reputación, lo que incluía el pago del alquiler atrasado de los meses anteriores junto con multas adicionales. También se emitió una orden de restricción que impedía a Emily hacer más declaraciones difamatorias sobre mí o mi familia. Este fallo afirmó mi derecho a proteger mi propiedad y mi reputación. Al concluir la batalla legal, observé a Emily al lado de su abogado, luciendo derrotada. Me giré hacia su hija, Lily, y sentí una punzada de preocupación por los sueños que habían sido comprometidos por el sentido de derecho de su madre. Esta pesadilla finalmente estaba llegando a su fin, con la justicia servida. Fue una lección para todos sobre la importancia de defenderse de demandas audaces. Ahora podía seguir adelante con un renovado sentido de seguridad, sabiendo que mi casa y nuestro sustento estaban a salvo. Quiero expresar mi gratitud a todos los que me apoyaron a lo largo de este viaje. La presión mental y las luchas que enfrentó mi familia fueron inmensas, pero al final, la verdad prevaleció. Actualización 4 Han pasado 6 meses desde mi última actualización. Después de mi victoria en los tribunales, la orden de restricción silenció efectivamente a Emily, y los daños que se le ordenó pagar por difamación proporcionaron algo de consuelo por el daño causado a mi reputación. Después de entregarle una orden de desalojo, Emily y su hija tuvieron que mudarse. Aunque su situación seguía siendo difícil, sabía que ya no eran mi responsabilidad. Sentí un ligero remordimiento por las oportunidades educativas perdidas de Lily, pero también reconocí que la audaz solicitud de su madre las había puesto en esta difícil situación. Emily se vio obligada a eliminar sus publicaciones difamatorias en las redes sociales como parte del fallo judicial, y rápidamente quedó claro para todos hasta qué punto había mentido. Lo último que supe de ellas fue cuando Lily me contactó con una disculpa inesperada. La había visto crecer, y a pesar de cortar contacto después de las falsas acusaciones de su madre, me sorprendió que quisiera reconectar. Su mensaje expresaba un arrepentimiento genuino por el comportamiento de su madre y las consecuencias que habían recaído sobre su familia. Me agradeció por mi paciencia y comprensión a lo largo de la prueba, reconociendo que las acciones de su madre habían causado daño a ambas familias. Lily compartió que se habían mudado a una zona más asequible y decidió asistir a una universidad local para continuar con su educación. Me informó que había hablado con su madre después de los procedimientos legales y la animó a dar un paso atrás, expresando su determinación de asegurar su futuro sin hacer más demandas audaces. Sentí simpatía por lo que Lily había tenido que soportar a una edad tan temprana debido al sentido de derecho de su madre. Le dije que todos merecen una segunda oportunidad y admiré que hubiera tomado el control de su propio destino. Le deseé la mejor de las suertes en sus estudios, asegurándole que el pasado ya estaba atrás. Ahora que Emily y su hija ya no residen en mi propiedad, la vida ha vuelto a la normalidad. El peso de las acusaciones falsas y el acoso que sufrieron nuestros hijos se ha levantado. Tomamos medidas al contactar a la escuela de nuestros hijos y abordar el acoso que habían sufrido.